el Señor nos dice a todos, nos dice: no escondas tu pecado. Si realmente anhelamos que la presencia de Dios esté aquí, porque la presencia de Dios es el que convence las almas. Ahora quiero que tómalo en serio esto. Es que la vida cristiana, hermano, es serio. ¿Cuántos lo creen? Es serio, no es uno que dice: bueno, voy a ver si voy a poder, pero si yo voy a ser un medio cristiano, pues ni modo. Quiero decirle, no existe medio cristianos. Dios quiere cristianos que se convierte al 100%. Ya se fueron los amenes. Yo no sé dónde se van los amenes, hermanos. Por eso le digo esto. El Señor viene a darnos esa palabra y nos dice: no escondas tu pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nos dice el Señor así? Quiero decirte esto: la presencia del Señor no se ha glorificado en medio de nosotros tal como lo quiere Dios. ¿Por qué razón? La presencia de Dios ha tenido oposición por medio de pecados ocultos. ¿Me escucharon? La presencia de Dios ha tenido oposición, o sea que hay algo que lo detiene. Y el que impide para que la presencia de Dios no se manifieste tal como es, son los pecados ocultos. Y por eso Dios viene a hablarnos que nosotros debemos de tener cuidado con los pecados ocultos. Amén. Sí, es lo que nos dice el Señor a nosotros. ¿Sabe por qué? A veces nos cuesta controlar la lengua, de sacar palabra en nuestra boca y sin pensar que ahí estamos pecando. A veces los cristianos se pasan, no logran controlar la lengua y se les sale en su boca unas palabrotas. Y estamos dentro de una iglesia. Quiero decirte, eso impide la presencia de Dios en la iglesia. ¿Cuántos quieren poner freno? Solo algunos de los demás. Ay, no, hermano, me cuesta. Pero si queremos que la presencia de Dios esté aquí, debemos de hacer todo lo posible. Yo no sé si usted ha sentido, pero yo no sé si usted ha enfrentado, pero yo he enfrentado con gente que te calientan la cabeza. ¿Cuántos de aquí se han enfrentado con gente así? Y no le estoy hablando de hace años, no, le estoy hablando, hermano, en el tiempo actual. Hay gente como que si te quitan la paciencia. Pero no me refiero a su vida suya. No, no es aquí en la iglesia. Cuando estoy fuera de la iglesia, pues a veces me toco, o más bien me toca que enfrentar con gente en la cual, amado hermano, siente uno que se calienta las manos y siente uno como que si voy a responder aquí o qué pasa aquí. Da ganas de responder, pero ¿sabe qué? No debemos de permitir que el mal se apodere en nuestra forma de hablar. A veces no nos controlamos en las cosas que vemos. Peor si tenemos un televisor en casa, muchas veces no nos controlamos, amado hermano, y sin saber muchas veces, o más bien el cristiano ni siquiera se pone a pensar ahí que está pecando y ni siquiera se acuerda que es hijo, es hija de Dios, amado hermano. Pero hoy el Señor nos dice: debemos de tener cuidado. Le voy a leer un pasaje de la Biblia. Quizá en el momento al leerla usted quizá dirá, o algunos, pero ese pasaje de la Biblia no encaja con el tema. Pero ahí vamos a entender el por qué les voy a leer este tema o este versículo. Libro de Josué, capítulo 1. Gloria a Dios. Josué, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor así, de esta manera:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si fuera tan amable de sentarse. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? No escondas tu pecado y no te justifiques a ti mismo. ¿Qué le parece esa palabra? A veces hemos sentido como que sí, hasta hay cristiano dice: qué chulo, qué precioso la presencia de Dios, pero no se ha manifestado tal como es. Ha tenido oposiciones. ¿Cree usted que hay pecaditos ocultos? Ahora, con los pecados ocultos quiero decirte algo. Yo no sé qué prefieres usted. Yo no sé si a partir de este momento usted va a tomar esa valentía de confesar tu pecado, o usted va a preferir que el Señor te va a desenmascarar. No sé qué es lo que vas a preferir usted, pero debemos de elegir una. ¿Cuántos de nosotros debemos de entender realmente lo que debemos de hacer? Hemos estado predicando ya. Dios ha estado hablando constantemente que nosotros debemos de vivir una vida cristiana realmente como le parece al Señor, o más bien como le agrada al Señor Jesucristo. No debemos de manejar una vida cristiana a nuestro antojo. El Señor ha estado hablando en nuestra vida que debemos de ser cristianos aquí y allá y por todos lados. Dele palma al Rey si está contento y contenta. Pero parece que hay tantos cristianos se han hecho los oídos sordos, y parece que hay gente cristiana que se han hecho los locos y dice: ¿a quién están hablando? ¿O a quién le va esa palabra? No, yo estoy bien, yo sé lo que hago, yo soy muy sabio, sé qué es lo malo y qué es lo bueno, pero está más en lo malo que en lo bueno. Que vive, hermanos. Y por esta razón el Señor nos dice ahora: basta ya con eso. ¿Sabe qué es lo que es más importante ante los ojos de Dios? Es mejor un pecador sincero que va a reconocer que ha fallado, que ha pecado contra Dios, y se acerca a Dios y le dice: Padre, perdóname mis pecados. Vale más un cristiano que siente que ha fallado, pero sé sincero con Dios de pedirle perdón. Por eso he dicho la palabra: vale más un pecador sincero que un montón de hipócritas detrás de un púlpito. ¿Quién vive? Vale la pena. Si he fallado, si me van a suspender, pero yo voy a decir: he pecado, Señor, no me siento digno de hacer mi privilegio. Vale más eso, que usted pueda dejar un tiempo su privilegio, que con una hipocresía estás en un altar haciendo un sinfín de cosas, mientras que el Señor mira cosas horribles dentro de ese corazón. A su nombre. Por eso esto es serio. Mientras que la iglesia se va a meter en la presencia de Dios,
Mientras que la iglesia va a empezar a buscar más de Dios, el diablo ya no se va a sentir tan a gusto en el pueblo de Dios que alaba y glorifica el nombre del Padre. Y quiero decirle, si la iglesia se va a meter más en buscar la presencia de Dios, el Padre viene a destapar muchos pecados que ya lleva años que están ahí ocultos, que ni siquiera se han preocupado de solventar su situación con el Rey de la Gloria. ¿Quién vive, amado hermano? Por eso muchas veces, amada iglesia, hay tantos cristianos que están dentro de un templo, no sienten nada. Por eso hay tantos cristianos que retroceden, porque donde hay pecado, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Por eso nos da una oportunidad el Señor. El Señor nos dice: ¿qué prefieres? Usted va a preferir de que vas a correr ante mi presencia y me vas a confesar, no porque Dios no lo ha visto, Dios lo ha visto todo. Pero el Señor nos dice: yo no sé qué prefieres tú. Si con tu propia voluntad y vas a ser sincero y me dice, lo dice el Señor, que yo te perdone y que arreglemos cuentas, o esperes a que yo te voy a desenmascarar. Pregunta al que está a su lado: ¿qué prefieres? Dígale. ¿Le dijiste eso o no? ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres que el Señor va a destapar tu pecado y todo el pueblo va a conocer que te ha gustado tanto las críticas? ¿Prefieres que el Señor va a destapar tu pecado? Y porque cuando Dios destapa los pecados, el que ha cometido estos pecados y lo tiene bien tapadito, pero cuando Dios lo destapa, serás la vergüenza y no te va a ir bien. Es mejor, yo digo, de mi parte yo le digo, mejor debemos de preferir y decir al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por mi hipocresía, Señor, detrás del púlpito. Perdóname todo pecado. Perdóname por un cristiano de apariencia que he llevado, Señor. Perdóname. Más vale eso, que no llegue el momento que Dios te va a desenmascarar, porque ahí sí está mal. Amén. Porque ¿sabe qué, hermano? El Señor nos dice: ya no voy a permitir los pecados ocultos, nos dice el Señor, porque por causa de los pecados ocultos mi presencia no se manifieste. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque ya ha dicho la palabra: los pecados ocultos impiden la presencia de Dios, mi amado hermano, dentro de la iglesia. La presencia de Dios se va dentro de la iglesia cuando hay pecados ocultos. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Vamos a otro pasaje de la Biblia. Luego vamos a regresar en el texto que hemos leído. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Busquemos. Yo quiero que estén alegres. Yo los vi toditos en la alabanza, cómo se gozaban. Amén. Hay alegría y hay gozo. Otros quizás derramaron lágrimas, pero ¿por qué no vamos a derramar lágrimas por la palabra que nos ha dado el Señor? O que nos está dando, pues. Proverbios 28. Entendamos el mensaje aquí. Gloria a Dios. Dice la palabra, Proverbios 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Será que no vamos a sentir temor hacia esa palabra? Palabra de Dios, no palabra de hombre. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia?
alcanzará misericordia. Aquí podemos notar el amor y la misericordia del Padre sobre nuestra vida, y nos da a conocer qué es lo que debemos de hacer. O sea que el Señor nos está dando una oportunidad, a mí y a usted, los que nos están escuchando a través de la radio o en las redes sociales. El Señor está dando una oportunidad, y nos dice el Señor: si no vienes a reconciliarte delante de mi presencia, nos dice el Señor, y confesar tus pecados, si no lo vamos a hacer eso, ténganlo por seguro que Dios va a destapar tu pecado, aunque no lo quieras. Pero hay una oportunidad que nos da el Señor. Y aquí nos dice, en otras palabras, el versículo que hemos leído nos dice, cuando dice el que encubre su pecado, en otra palabra, el que tapa su pecado, pues no prosperará. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces hay tantos cristianos, por más que ayunan, por más que se congrega constante, por más que se levanten las madrugadas orando, pero nunca prosperan en su vida espiritual? ¿Por qué razón? Porque ahí hay pecados ocultos, todo el tiempo desanimado, todo el tiempo, mi amado hermano, debilitado. ¿Por qué? ¿Y dónde queda entonces esa búsqueda de ayuno, de vigilia, de congregarse y de orar en las madrugadas? ¿Dónde queda todo eso? ¿Por qué no hay respuesta? Porque hay algo ahí, se necesita hacer. Ahí, en otras palabras, es urgente que esa vida se ponga a cuenta con Dios. Porque un cristiano, cuando ayuna, cuando ora, cuando se congrega, cada vez más se será un cristiano fuerte en el Señor. Porque, ahora bien, ¿a quién le estás viendo la cara, cree usted, cuando estás tapando tu pecado y estás en una iglesia como si nada, todo tranquilito? ¿A quién crees que le estás viendo la cara? ¿Al diácono, al pastor, a los líderes? ¿O usted dice, el Señor? No sabe el Señor qué es lo que yo he hecho. ¿A quién crees que le estás viendo la cara? O si no entiende eso, pues, ¿delante de quién crees que te estás escondiendo? Porque créame, mi hermano, hay tantos cristianos enredados, practicando el pecado, y están en la iglesia tranquilitos, como si nada. Y como la iglesia muchas veces ni siquiera damos importancia a la oración en nuestra vida, tal como el que está en pecado está haciendo la suya, y hasta cristiano que dice, ¿qué me van a hacer a mí? A mí no me van a hacer nada. ¿Quién se atreve a cortar mi privilegio? ¿Quién se atreve a juzgarme? Un ejemplo, quizás viene alguien y dice, ¿qué va a hacer ese diácono a mí? Ese diácono me va a cortar mi privilegio a mí. Que lo haga, pues, vamos a ver si no me voy a olvidar de ser cristiano y le voy a pegar un par de sus cuentazos allá afuera si me va a cortar mi privilegio. Usted no está enfrentando a hombre. El que te va a cortar privilegio no es hombre, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso debemos de tener ese gran temor, amado hermano, porque muchas veces por nuestra culpa la presencia de Dios no se manifiesta dentro del pueblo de Dios, y hay gente hambrienta de la presencia de Dios, pero por los pecados ocultos no se manifiesta el poder de Dios. Están despiertos. Es lo que pasa con los pecados bien tapaditos y bien tranquilos con nuestros privilegios en las iglesias, como si nada. Y por eso le digo, nuestro Dios no va a permitir. Eso es la razón que nos dice. Vayamos a otro pasaje de la Biblia. Ya se le quedó bien claro que el que tapa su pecado no prosperará, pero más el que las confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Y el Señor da una oportunidad aquí. Isaías 1, búscalo.
Gloria a Jesucristo. Dice la palabra del Señor aquí, Isaías 1:18. ¿Qué dice la palabra? Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Porque aquí podamos notar la misericordia de Dios en nuestra vida. Imagínense, ¿quién más te va a decir esta palabra, hermano? Y te dice: venid luego. En otras palabras, el Señor te dice, te está invitando: venga, venga y arreglemos este asunto. Porque ya no es tiempo de vivir así, nos dice el Señor, que has tapado tu pecado y aparentemente nadie se da cuenta. Pues el hombre puede que no se da cuenta, la mujer puede que no se da cuenta, tu esposa puede que no se da cuenta, tu esposo puede que no se da cuenta, tus padres pueden que no se dan cuenta de lo que el hombre, la mujer, el joven, la señorita hace. Pero hay un Dios, sí, conoce bien lo que uno practica. Pero aquí el Señor nos dice, el versículo que hemos leído: venid luego y estemos a cuenta. Esa palabra que vemos acá, Dios no los dirigió a los incrédulos. Esa palabra fue dirigida al pueblo de Israel, a un pueblo que había conocido ya a su Dios, había conocido ya tantos milagros, pero se había apartado de Dios. Y ahora también esa palabra es dirigida al pueblo de Dios, ese pueblo que ya canta, que ya predica, que ya puede hacer un sinfín de cosas en la obra del Señor. Pero el Señor dentro de nuestra vida está viendo algunas cosas. Y como he dicho, han pasado quizás ya años, pero muchos no se han puesto a cuenta con Dios. Pero antes de que el Señor toma una decisión sobre muchas vidas, te da la oportunidad, y a través de ese hombre que usted ve aquí, te habla el Señor para que usted no sea avergonzado. El Señor te habla y te dice: mejor reconcíliate, arreglemos este asunto. Y nos dice el Señor, en otras palabras, lo que dice la Biblia: hablemos de esta manera y no importa lo que hayas hecho, yo lo voy a perdonar tus pecados y te quedarás limpio. Pero si vas a tratar la manera de esconder tu pecado, el Señor nos dice en este momento: téngalo por seguro, porque Dios lo va a hacer. Porque la palabra no es en vano, hermanos. ¿O cree usted que Dios habla en vano? Dios nunca habla en vano. Téngalo por toda seguridad y debes de temblar. Si vas a seguir tapando tu pecado, el Señor te va a desenmascarar y todo el mundo se dará cuenta realmente qué clase de cristiano ha sido usted. Y cuando Dios destapa el pecado, quiero decirte en el nombre de Jesucristo, tendrás duras consecuencias y vas a crujir tus dientes. Vas a anhelar que la tierra te va a tragar. Usted quiere esconderse delante de todo el mundo. Vas a sufrir. Y eso es lo que no quiere Dios de ti. Amén. ¿Cuántos me están escuchando, hermanos? Regresemos al versículo que hemos en el libro de Josué. Y aquí nos damos cuenta de qué está hablando, pues, hermano. ¿Por qué está diciendo eso? Vamos a ver un caso en la Biblia. ¿Cree usted que en el tiempo bíblico hubo gente que taparon su pecado? Josué 1:5. Vemos lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Josué había recibido una promesa de parte del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe cuál es la promesa que recibió Josué de parte del Señor? En el capítulo 1, versículo 5, ahí está, y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Y sabemos que Josué había sido ya elegido de parte de Dios para guiar a un pueblo, y ese pueblo que pertenecía al Señor. ¿Me están escuchando? Y sabe, aquí Josué recibió esa promesa y Dios mismo le dijo: tendrás victoria, vas a derrotar al enemigo y el pueblo tendrá victoria, victoria tras victoria. Y mismo Dios lo prometió que iba a estar con él. Así dice su Biblia, ¿o no, hermanos? Mi Biblia así dice. Por eso cuando dice: nadie te podrá hacer frente, en otras palabras, Josué, nadie te va a derrotar a ti, tendrás victoria. Pero ¿sabe qué es lo que vemos acá? Ahora, cuando ya estaban acercando, mientras que ellos iban camino a la tierra prometida, se encontraron con un gran obstáculo, era Jericó. Y como ahí estaba Dios con ellos, tenían la presencia de Dios en medio del pueblo, ahí notamos, ¿lograron derrotar al enemigo o no lo lograron? Amados hermanos, ¿qué dice? ¿Lograron derrotar al enemigo? Sí lo lograron. Pero ¿sabe qué? De parte de Dios habló Josué a su ejército y le dijo: cuando vamos a derrotar a Jericó y cuando vamos a entrar ahí a darle muerte a todos los habitantes de Jericó, Josué habló al pueblo y les dijo: ustedes no van a tocar nada ahí, ustedes no van a tomar nada en ese pueblo. Si ustedes lo van a hacer, pueda que por la culpa de nosotros el pueblo va a ser derrotado. Vamos a ir a la palabra Josué capítulo 6, para que usted se dé cuenta. Dios había advertido a su pueblo por medio de su siervo Josué. Josué capítulo 6. Gloria a Jesús. Y versículo 18. Bendito Jesús. Ya lo tienen, hermanos, para que usted vea aquí cuál fue la advertencia que Josué dio a su ejército. Y le dijo, Josué 6:18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahora les digo esto, ¿todos lo leyeron o no? No se me duerma. ¿Cuántos están despiertos? ¿O quieren sus aguas puras para que no se les den el sueño? No. Bueno, ahora ¿qué es lo que vemos acá? Los soldados del ejército de Josué estaban advertidos. Fueron advertidos que ellos no deberían de tocar nada, no deberían de sacar nada, sino que ellos iban a ir a terminar con el enemigo, no para ir a sacar nada en ese pueblo, porque si lo harían, todo el pueblo va a sufrir grandes consecuencias. Y el ejército de Josué bien escucharon que si van a hacer tal cosa, la presencia de Dios se va de ese pueblo y Dios ya no va a estar más con ellos. ¿Y qué cree que hicieron? Le digo esto: ¿lograron obedecer esa advertencia el ejército de Josué? ¿Obedecieron o lo desobedecieron? Cuando derrotaron a Jericó, ellos entraron
a Jericó. Fueron a darle muerte a todos los habitantes, porque ahí Dios les dio la victoria. Pero el problema, ahí dentro del ejército de Josué había alguien que se llamaba Acán. Y ese hombre poco le importó la advertencia que les dio Josué, que no iban a sacar nada, no deben de tocar nada. ¿Y qué cree que hizo Acán? Hermano, están aquí. Y yo no sé si está aquí o está pensando qué va a ser el día de mañana. ¿Me van a pagar mañana? ¿No me van a pagar? No, no debe de pensar esto, que estás aquí en la casa de Dios. Tu mente y tu corazón debe de estar aquí en la palabra del Señor. ¿Quién vive? ¿Qué hizo Acán? ¿Obedeció o desobedeció? Desobedeció, poco le importó. Sin ninguna duda él dijo: ¿y quién se cree este Josué? Josué nos da orden a nosotros. Pobre Josué. Y él dijo: bueno, tantas cosas bonitas que están aquí, lo que supuestamente él nos había prohibido de no tocar. Pero que dice que tenía grande codicia Acán, y las tomó, y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Acán, dice la palabra, que tomó lo que les había sido prohibido. Tomó Acán y se fue y llegó a su casa. ¿Qué cree que hizo? Bien escondidito hizo lo que robó en Jericó. Lo escondió bien, bien. Ni Josué ni los soldados no se habían dado cuenta. Hasta que cuando nuevamente se toparon con otro enemigo, después de que habían derrotado a los habitantes de Jericó, les habían dado muerte y ellos cantaron victoria. Y la Biblia dice que Jericó era una ciudad grande. Y ahora, mientras ellos iban de camino a camino de la tierra prometida, se toparon con otro enemigo. Era un enemigo más pequeña que Jericó. Y lo que nunca había sucedido con el pueblo de Israel, ahora el pueblo de Israel empezó a sufrir. Ellos confiados se fueron, hasta dijeron: no, ese pueblito está tan pequeña, no se necesita ir todo el ejército para ir a derrotarlos. Nada más podamos llevar a unos cuantos soldados, facilito los vamos a hacer y lo vamos a desaparecer estos enemigos. Pero ¿qué cree que pasó? La Biblia dice que en vez de derrotar a este enemigo de número tan pequeña, ¿sabe qué hizo? El pueblo de Israel empezó a huir delante de sus enemigos derrotados. ¿Qué vive, hermanos? Huyeron, y no solamente huyeron, sino que dice la Biblia, el enemigo logró de matarlos. Casi como 30 soldados del ejército de Josué los mataron. ¿Por qué razón? Ahí nos damos cuenta. Ahora el ejército de Israel está siendo derrotado, y todo por una causa, por el pecado de alguien. ¿Y sabe qué pasó ahí? Ahora bien, vamos a ir al capítulo 7 del mismo libro de Josué. Josué, capítulo 7 y versículo 6. Oiga pues lo que dice la palabra del Señor. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan?
Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahora bien, ¿estaba sufriendo Israel? ¿Qué dice? ¿Está sufriendo o no está sufriendo? Josué empezó a sentir una gran angustia. Josué se sintió avergonzado de cómo es posible delante de un enemigo tan pequeño han podido derrotarnos, y su ejército salieron huyendo delante de ellos y otros cayeron muertos. ¿Y qué cree que hacía Acán ahí? ¿Lo sabía el por qué? Israel ahora estaba reconociendo derrotas. Y aquí es donde vemos algo. Y ahí, aquí en este pasaje de la Biblia, nos damos cuenta que delante de Dios no hay nada oculto. La culpa no tenía Josué de que la presencia de Dios se había ido dentro del pueblo. Josué no tenía la culpa. Él no sabía nada de lo que había sucedido. Él no sabía de que había un soldado de su ejército había quebrantado las órdenes divinas del Señor y había pecado. Los demás soldados que murieron no tenían la culpa. El que tenía la culpa era aquel hombre que desobedeció y poco le importó las órdenes o las advertencias de Dios. Ahora vamos a leer el versículo 10. Y es aquí donde podamos notar que Dios llegó a desenmascarar al culpable. Amén, hermanos. Oiga lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aunque quebrantando mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Pero esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hasta ahí Josué se enteró lo que estaba sucediendo en el pueblo. Hasta ahí Josué se enteró de cuál era la causa de la derrota. Y ellos no van a poder cantar victoria si no van a desenmascarar al culpable. Y oye pues que lo que dijo Dios a Josué, versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. La tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia de Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Versículo 15: y el que fue sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad
en Israel. ¿Cuántos están vivos? ¿Habrá alguien que puede dar palmas a Cristo Jesús? Yo no sé si está entendiendo el mensaje. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Le estoy leyendo lo que sucedió en el pueblo de Dios. Y lamentablemente en estos tiempos, en la actualidad, se está repitiendo las mismas cosas. ¿Cree usted que aquí hay Acáns? ¿Hay o no hay? ¿Qué era Acán? Era un rebelde. Acán dijo: ¿qué me importa lo que dijo Josué? ¿Y a mí qué me importa eso? Yo voy a hacer tal cosa, ¿y quién me va a hacer este? Pero cuando vio la situación que era serio, el mismo Señor le había revelado a Josué que dentro de ellos había alguien que había pecado contra Dios, había desobedecido las advertencias de Dios. Y el mismo Señor les dijo: van a poder alcanzar victoria y van a lograr derrotar a sus enemigos hasta que... ¿Qué dijo Dios? Aquí lo dice: hasta que lo van a quemar a aquel culpable. ¿Qué cree? ¿Josué hizo o no hizo? Mis hermanos, ¿Josué hizo o no hizo lo que él dijo Dios? Lo hizo. ¿Y sabe qué? Y aquí es donde viene. Aquí es donde viene y notamos que más le quedaba a Acán. Tuvo que decir que él era el culpable. Ahora Acán se arrepintió sinceramente, o porque ya no le quedaba otra opción. ¿Qué creen ustedes? ¿Acán confesó su pecado? Él mismo confesó donde había enterrado su pecado, su maldad. No porque él se arrepintió sinceramente, él se sintió acorralado, ya no tenía ninguna salida. Vamos en el versículo 20. Oiga pues lo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 20, oiga lo que dice. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Qué ha hecho Acán con su pecado? ¿Lo había escondido o no? Y Acán está en medio de nosotros hoy. ¿Será que los cristianos no han escuchado que el pecado es abominación delante del Señor? ¿Saben los cristianos que el pecado Dios lo aborrece? ¿Lo saben o no lo saben? Y ahora bien, ¿los cristianos siguen pecando a escondidas o no? ¿Qué dicen ustedes? Así como vemos en este pasaje de la Biblia, por más que este hombre lo tenía bien escondidito su pecado, ¿quién llegara a pensar que dentro de su propia casa ahí lo tenía enterrado su pecado? Ahora, ¿dónde tienen enterrado el pecado de la gente cristiana hoy en día? Y Acán, mientras que estaba viendo la derrota del pueblo, y él sabía, y estando dentro del pueblo, dentro del ejército,
de Josué como un hipócrita, haciendo como que si nada está pasando, todo tranquilo, haciendo como que si fuera un soldado tan fiel y que peleaba por su pueblo. Pero ahí había una hipocresía tan terrible, y en la cual desagradaba la presencia de Dios. Y esa es la razón que la presencia de Dios se había ido dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, lo mismo está pasando hoy en día, que los cristianos pensando: ¿quién se da cuenta lo que yo hago? ¿Quién se da cuenta lo que yo he hecho? Nadie se da cuenta. ¿Y qué me importa lo que predican en la iglesia? Pero ahora quiero decirle: recuerde que los ojos del Señor te está viendo. El momento cuando salgan las buenas palabras en tu boca para maltratar, y el Señor te dice: estás pecando, y llega a mi templo como sin nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Los cristianos bien que les encantan las telenovelas, y cuando están en la casa de Dios bien tranquilitos, como que si no han pecado. ¿Quién vive, hermanos? Y eso dice la gente: ¿y qué pasa con eso? No tiene nada de malo. Y si yo veo mis telenovelas, eso soy yo, no es nadie más. Pero estás en una iglesia cristiana y usted está con tu pensamiento contaminado, está llena de maldad, y por tu culpa la presencia de Dios no se manifiesta. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? A veces ni siquiera pensamos un poquito. Nos gusta estar en la mentira, nos gusta estar en los engaños, nos gusta hablar malas palabras, nos gusta, mi amado hermano, hacer el chisme, nos gusta criticar, nos gusta, mi amado hermano, haciendo un montón de cosas, y estamos en la iglesia como si nada ha pasado. Pero ahora el Señor nos dice: si no te arrepientes, yo mismo sacaré tu pecado a la luz, y vas a sufrir como sufrió Acán. Fue expulsado, y no solamente fue expulsado, la muerte le alcanzó por causa de su pecado. Amados hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cuántos de que esta tarde van a decir: Señor, perdóname, me he gustado tanto hablar malas palabras, pero ahora quiero arrepentirme antes de que tú vas a destapar mi pecado? Aleluya. ¿Cuánto puede dar palmas al Rey de la Gloria? Por esta razón la iglesia muchas veces ya no es el mismo. Quiero decirte, si usted se ha dado cuenta el pecado de otros, quiero decirle: no te preocupes, porque de Dios nadie se burla. Hay mucha gente pensando que pueden burlarse de Dios, pero no van a poder burlarse de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De Dios nadie se burla. Usted no tiene por qué desanimarse por el pecado de otros. Preocúpate por tu vida, y mejor esté en paz usted con Dios, y que Dios haga su justicia con aquel que está en pecado y en maldad. ¿Está de acuerdo? Parece que nadie está de acuerdo, ¿verdad, hermano? ¿Dónde están los Acán aquí? Dice: ¿qué importa lo que yo hago? Lo importante es que yo tengo privilegio. Ahí estuvo. Y por eso el Señor ahora nos dice: ya no voy a permitir eso en mi templo, y ya no voy a permitir eso en mi pueblo. Dios anhela que su presencia esté aquí con nosotros, pero nosotros debemos de arrepentirnos. Por eso yo le digo aquí, hermano, y no te sorprendas, porque cuando Dios habla algo, Él lo hace. No te sorprenda. Cuando Dios va a empezar a destapar los pecados,
¿quién se va a ocultar? ¿Quién le va a decir al Señor: Señor, no? Por más que Acán aquí digo: perdóname, Señor, Señor, perdóname. Perdóname por hacer el mal, perdóname por desobedecerte. Pero ¿cuánto tiempo llevó él burlándose del pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo aparentó de ser como que si fuera alguien que está a favor del pueblo de Dios, pero no, es un enemigo de Dios? Y los enemigos de Dios les va a ir mal. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? El Señor nos ha hablado tanto: tenga cuidado, ya no adulteres más. ¿Y qué cree que han hecho la gente? Han dejado de pecar, han cortado las conversaciones en las líneas. ¿Qué dice? Lo siguen haciendo. ¿Y quiénes son? Nadie sabe quiénes son, pero Dios los va a desenmascarar. ¿Cree usted que la gente han dejado de fornicar y han dicho: yo no quiero ser un hipócrita en la iglesia, yo quiero ser un verdadero cristiano? ¿Cree usted que han dejado de fornicar? No, lo siguen haciendo. Y vienen a la iglesia: buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Y otros se atreven a decir: te amo, Señor Jesús. Señor, yo quiero sentir tu presencia. ¿Cómo vas a sentir la presencia de Dios si has tapado tu pecado? Y por tu culpa la presencia de Dios no se manifiesta. Donde hay pecado, Dios no está ahí. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios esté aquí? Debemos dejar de pecar. Debemos de abandonar el pecado, porque a Dios no lo podemos engañar. Mi corbata, mi saco no es el que, mi amado hermano, el que me hace un buen cristiano. No, el que le hace un buen cristiano a ti, cuando tu corazón verdaderamente ha sido entregado a Dios. Póngase de pie. Yo no sé si usted se atreve a decirle a Dios hoy: Señor, perdóname. Yo no quiero que me pase lo mismo como le pasó a Acán, que por su culpa el pueblo estaba siendo derrotado. Usted diga al Señor: Señor, perdóname, yo he pecado. Perdóname, Señor, pero ya no seguiré haciendo. Y si el Señor ve en ti una sinceridad, ¿sabe? Él te perdona. Pero si usted va a decir: ¿quién me va a cambiar? Yo seguiré haciendo. Llegará el momento, se está acercando, en que Dios mismo va a confrontar los que han tapado su pecado. Como he dicho, quizá ni el esposo no se ha dado cuenta. Puede ser que la esposa no se ha dado cuenta. Puede ser que tus padres no se han dado cuenta. Puede ser que los hermanos dentro de la iglesia puedan decir: ¡ay, qué bonito canta el hermano! ¡Qué bonito canta el hermano! Puede ser dentro de la iglesia hay pueblo que van a decir: ¡ay, qué bonito predica el hermano, la hermana! Puedes tapar tu pecado delante de los hombres, pero más delante de Dios no. Y el Señor te va a confrontar duramente. Y por más que no vas a querer dar a conocer, tu pecado saldrá a luz. ¿Me escucharon? Por más que no quieres, por más que te vas a querer esconder y le vas a decir al Señor: Señor, por favor, no, por favor, no. Y mucha gente se quedará sorprendido. Ni modo que tal hermano, tal hermana ha hecho semejante cosa. Y por más que el hombre, la mujer va a decir: no, no, no. Pero más Dios, cuando va a sacar a la luz, no vas a poder culpar a nadie. ¿Me están escuchando? Porque hoy nos damos el gusto y decir: no, es que el diablo, yo no quería pecar, pero el diablo. Si por eso Dios te dice: ore,
Pero ¿será que la gente cristiana ha hecho caso a Dios para orar? No. La gente poco les importa la oración. Hay oración, sí, pues, pero yo no tengo tiempo. Pero para pecar sí tiene tiempo. Para poner en vergüenza la obra de Dios sí tiene tiempo. Para desobedecer a Dios sí tienen tiempo. ¿Quién vive? ¿Cuántos quieren ponerse a cuenta con Dios? Señor, he mentido. Señor, he robado. Señor, he chismeado. Estos pecaditos como que sí. No, eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante, hermano. ¿Quién no hace chisme? ¿Quién no le gusta eso? Además, esto como no es igual que uno llega a cometer fornicación o llega a cometer adulterio. ¿Qué tiene que ver mi chisme? Usted ni siquiera se ha dado cuenta. Es un gran pecado delante de Dios. Amén. Ya no debemos de seguir así. ¿Cuántos quieren salir en la mentira? ¿Cuántos de nosotros queremos salir del engaño? Y digámosle al Padre: Señor, ayúdame, Señor, por favor. Antes de que tú vas a destapar mi pecado, Señor, y quedará avergonzado y quedará expulsado. Por más que yo va a decir: no, pero mi talento, yo no quiero dejar de cantar, yo no quiero dejar de predicar, yo no quiero dejar mi privilegio, Señor. Pero el Señor te dice: pero ¿por qué has tapado tu pecado? Quieras o no quieras, te dice el Señor, pero ya no hay ese talento en ti. Mejor aprécialo ahorita. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Mejor confesemos nuestros pecados. Si usted ha pecado, confiésalo delante de Dios. Ya no lo sigas haciendo. No, Dios no quiere que por mi culpa, por tu culpa, su presencia se va de aquí. Y ese pueblo va a ser un pueblo derrotado, un pueblo simple, sin presencia de Dios. ¿De qué sirve un pueblo sin la presencia de Dios? ¿De qué sirve un pueblo? Va a empezar a cantar cantos secos. ¿De qué sirve? Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Es lo que hace la diferencia. El diablo le teme a la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está con nosotros, tenemos victoria. Pero si la presencia de Dios se ha ido de este lugar, ¿qué podemos hacer nosotros sin la presencia del Señor, hermano? Despojémonos de muchas cosas. Y si Dios va a destapar tu pecado, no hablas mal de la congregación cuando vas a estar afuera. ¿Estás de acuerdo? Cuando el Señor va a destapar tu pecado, no vas a decir: me sacaron, aquella fue quien me sacó de ahí. No, el que te saca o el que te va a sacar de tus privilegios es tu mismo pecado. No el hermano, no la hermana. Tu mismo pecado va a sacar tu privilegio. Y será dura, será terrible. Mejor aprecia lo que tienes hoy. Aproveche cuando Dios te dice: venid luego y estemos a cuenta. Arreglemos esto de una vez por todas, nos dice el Señor, y ya no sigas así. Incline su rostro. Diga al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti. Voy a dar esa oportunidad. Si alguien quiere venir aquí en ese altar para reconciliarse con Dios, venga. Y no debes de importarte qué es lo que te van a decir. No debes de importarte si te van a criticar. El Señor te dice: hay que estar a cuenta. Y si vas a estar a cuenta con Dios, qué maravilloso es eso. Pero si usted dice: yo estoy bien por la gracia de Dios, gloria a Dios por eso. Pero recuerde que hoy, en esta tarde, el Señor está dando una oportunidad. Una oportunidad está dando el Señor para que te pongas a cuenta con Papá de la Gloria. Y vamos a conocer grandes victorias, y la gloria de Dios se va a manifestar en medio de la alabanza, en medio de todo lo que se hace en la casa de oración.
la presencia de Dios se va a manifestar grandemente. Y ustedes mismos serás bendecidos para la gloria de nuestro Dios. Oh Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de compartir un momento tu palabra, oh Rey. Y este pueblo ha escuchado tu palabra, Señor. Señor, has hablado de que si nosotros vamos a esconder nuestro pecado delante de ti, cuando llegue el momento en que tú vas a confrontar a cada uno, será terrible, Señor amado. Pero que tu iglesia no espera eso, Padre bendito. Que tu iglesia pueda vivir en una vida agradable delante de tu presencia. Ayúdanos para que no seamos, Padre, hipócritas delante de tu pueblo. Señor, que no nos llenemos de hipocresía ante el altar, detrás del púlpito. Señor, ayúdanos para hacerte fiel, Padre de la gloria. Límpianos de todo mal, Espíritu Santo, y que las almas sean alcanzadas por tu misericordia, Padre de la gloria. Señor, en tus manos pongo este pueblo, que delante de tu presencia estamos y hemos entregado tu palabra, Rey de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Te alabo con todo mi corazón. Te alabo con todo mi corazón, Rey amado. Gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirnos de congregarnos en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, eterno Dios, por este privilegio tan maravilloso. En el nombre de Jesucristo, glorificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.